Bienvenidos al audiolibro titulado Cicatrices, de la autoría de la pastora María Sánchez. Introducción. Una cicatriz es un parche de piel permanente que crece sobre una herida. Se forma cuando el cuerpo se cura después de una cortadura, un raspón, una quemadura o una llaga. Las cicatrices también pueden resultar después de una cirugía donde se corta la piel. Una cicatriz es una señal en la piel de color rosa claro, marrón o blanquecino, que se desarrolla sobre la parte del cuerpo donde previamente había un corte, un rasguño, una rosadura u otro tipo de herida. Las cicatrices son la forma que tiene la piel de repararse después de sufrir una herida. Sinónimos de cicatriz: huella o marca que queda en la piel, generalmente por causa de una herida. ¿Sabes cómo se forman las perlas? Las perlas se forman de una manera muy particular, porque surgen como resultado del dolor interior, causado por la entrada de una sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como un parásito o un grano de arena. La parte interna de la cubierta de una ostra contiene una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra, las células del nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y más capas, para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado de este proceso de protección interior, se forma la hermosa perla. Una ostra que no ha sido herida de alguna manera, no produce perlas, ya que la perla es una herida interna cicatrizada. En esta vida no podemos evitar ser heridos de una otra forma u otra, pero sí podemos elegir qué hacer con estas heridas. Mi deseo más profundo es que, en lugar de permitir que las heridas te definan, aprendas a convertirlas en algo tan valioso como una perla, que a su vez es única y preciosa. Al reflexionar sobre esto, logramos tener una idea más clara acerca del sacrificio de Jesús en la crucifixión. Su amor incondicional nos enseña que nuestras heridas pueden cicatrizar, dejando solo las cicatrices como testigos de la obra transformadora de su gracia en nuestras vidas. Creo que todo ser humano que no ha tenido una niñez sana, proveniente de una familia disfuncional, como relato en mi libro, Sin temor a equivocarse en la vida, en cuyo testimonio cito mis propias experiencias, pues resulta que venimos con muchas heridas en todas las etapas de nuestras vidas. Por ejemplo, yo experimenté abuso físico y verbal, rechazo, inseguridad y pensamientos suicidas. Otros sufren traumas por violaciones, relaciones rotas, pérdidas de seres queridos, entre otras cosas. La buena noticia es que el proceso del sacrificio de Jesucristo en la cruz nos trae sanidad y libertad para caminar en victoria. Las heridas dan testimonio del poder de Dios. Las cicatrices de Jesucristo liberan a la iglesia de todas las heridas. Jesús fue crucificado en una colina llamada el Calvario. En la cruz, soportó el sufrimiento y la vergüenza de sus antepasados. Sus manos y pies fueron perforados, y sus vestiduras fueron repartidas entre sus enemigos. Jesús resistió las miradas y las burlas. De hecho, pronunció las mismas palabras con las que David abre este salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, identificándose así con el sufrimiento de David. Cristo, el eterno Hijo de Dios Padre, en quien mora la plenitud de la divinidad de Dios, vivió en la tierra como un ser humano, y soportó el hambre, la sed, la tentación, la vergüenza, la persecución, la desnudez, la aflicción, la traición, la burla, la injusticia y la muerte. Por tanto, Él está en posición de cumplir el anhelo de Job: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite sobre de mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré, y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Job 9:33 al 35. Los cristianos servimos a un Cristo que vivió en esta tierra y sufrió el trauma, la tentación, la pérdida, la tortura, el hambre, la sed, la persecución e incluso su ejecución. La cruz de Cristo puede ser considerada como la última manifestación de la justicia de Dios. Cuando nos preguntamos, ¿cuánto le importa a Dios el problema del mal y el sufrimiento de la gente?, el cristiano puede señalar la cruz y decir: demasiado. Cristo experimentó el rechazo de Dios al exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el mismo sufrimiento que muchas personas experimentan hoy en día, al sentirse aislado del amor y el favor de Dios. Les cuento que,
Trabajé durante 8 años como voluntaria en la Correccional de Mujeres en Carolina del Sur. Allí pude tener el privilegio de dirigir un grupo de mujeres, a las que ayudaba individualmente, como mentora y consejera. Escuchaba su travesía desde sus países de origen hasta llegar a los Estados Unidos, describiendo todo el proceso que vivieron, y los numerosos momentos de dolor que marcaron sus vidas, dejándoles heridas emocionales sin cicatrizar. Ellas me compartían sus vivencias con sus familias, los múltiples traumas y dolores que habían experimentado desde su niñez, y hasta que llegaron a la cárcel. Una de las internas de la correccional me compartió su historia. Ella me otorgó su permiso para compartir su testimonio en este libro, así que no usaré su nombre real para cubrir su identidad, por lo cual la llamaré J. Ella me cuenta que fue secuestrada en México a los 9 años de edad, y fue llevada a una casa en California donde la tuvieron amarrada en un sótano. Allí fue violada y golpeada cada día desde que fue tomada cautiva, hasta los 15 años. Al cumplir esta edad logró escapar, porque una mañana que la dejaron suelta, pudo salir corriendo, alcanzando a llegar muy lejos de aquel lugar. Días después, estaba en la calle comiendo lo que encontraba en un basurero. Luego, conoció a un hombre que se ofreció a ayudarla y se fue con él a su casa, pensando que todo le iría mejor, pero al poco tiempo, el hombre empezó a violarla y salió embarazada. Tenía mucho miedo de estar en la calle por el embarazo. Tuvo su primer hijo pensando que todo cambiaría, pero empeoró y volvió a irse, dejándole el bebé al padre. Con el tiempo comenzó a trabajar lejos de donde había dejado a su hijo. Al cumplir los 18, conoció a un hombre de quien se enamoró, aunque con mucho miedo y dolor, pensando que al contarle su historia él la dejaría. Este hombre era un traficante de drogas, así que J se involucró con él en ese negocio y se fue entrenando en todo el asunto. Con todas las heridas que tenía en su corazón, pasó a ser como una camelia. Los hombres le temían por su corazón endurecido, lleno de heridas, no tenía compasión por nadie. Si las personas a las que tenía bajo su mando no le obedecían, las mataba sin piedad. Pasó el tiempo como una traficante de gran nivel, hasta que un día hubo una redada de la policía de narcóticos en la que fue detenida y llevada a prisión. Posteriormente, fue sentenciada a cumplir una condena de 50 años de cárcel. La conocí en la correccional donde cumplía su condena, y pude ayudarla en un proceso de sanidad y liberación de todo ese dolor, hablándole de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. J aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal. Luego, la enseñé a leer y escribir a través de la Biblia. Ella memorizó casi todos los salmos y libros del Evangelio, y comenzó a trabajar en la iglesia de la cárcel. Dios empezó a usarla para liberar a otras presas y sanarlas de enfermedades. Cada vez que nos reuníamos, me llenaba de gozo con los testimonios y revelaciones que Dios les daba. Cuando J comprendió el sacrificio de Jesucristo en la cruz, experimentó una transformación extraordinaria que solo Jesús puede lograr al sanar las heridas de un corazón roto y destrozado por dentro. Esta transformación permitió a J reconciliarse con toda su familia en México y con sus hijos en Estados Unidos. Además, les compartió el Evangelio por teléfono a todos ellos. A Dios sea toda la gloria. Cuando pensamos en las heridas de Jesús, primero debemos verlas desde una perspectiva médica para comprender que lo que Jesús experimentó es suficiente para sanar todas las heridas del corazón, dejando solo las cicatrices sin heridas.